Ha sido obviamente un miércoles con malas noticias económicas, pero en cierta medida, por supuesto que se esperaba un dato complicado de la inflación en Argentina, midiendo la inflación de marzo. El dato fue peor a lo esperado realmente, prácticamente se acercó a 7% la inflación mensual, lo cual no se veía en este país prácticamente hace más de 20 años, ¿verdad? 6,7 a esta hora, supongo yo que la mayoría de los oyentes ya conocen el dato, 6,7 fue la inflación general, entonces del mes de abril, con un impacto muy fuerte sobre el precio de los alimentos. Allí sí se confirmó lo que todo el mundo esperaba, que es que la inflación en alimentos superó el 7%, 7,2%, con particular, por supuesto, impacto sobre los alimentos frescos. Piensen ustedes que en lo que va del año la inflación ya ha superado 16%, 16,1% en el primer trimestre. Fíjense lo que significa esto, en 3 meses una inflación promedio general, según el índice, por supuesto que en el bolsillo y en el supermercado esto es mucho más severo. Y en los últimos 12 meses, la inflación promedio ha sido de 55%, realmente muy, muy preocupante, casi alarmante a esta altura del partido, porque al mismo tiempo, piensen ustedes que todavía no ha llegado ni el aumento de tarifas, y hemos visto, digamos, el tipo de cambio bastante quieto, si bien es cierto que el dólar oficial, que es el que juega en la formación de muchos precios, ese está aumentando a un ritmo de 3-4% mensual, ¿verdad? Así que tenemos un escenario, bueno, por supuesto, muy, muy complicado, donde la suba de precios es totalmente generalizada, y donde me parece que a esta altura del partido hay que repetir lo obvio. No es que los precios estén subiendo, lo que se está cayendo a pedazos es el peso argentino, lo que se cae a pedazos es la moneda de los argentinos, los precios valen prácticamente todo lo mismo, lo que ocurre es que hay un aumento generalizado porque es el peso, es la moneda la que se devalúa, lo que tantas veces hemos contado con el efecto del ascensor antiguo. ¿Vieron cómo son los ascensores antiguos? Que uno observa cuando uno baja de un 5º piso o de un 7º piso, esos edificios antiguos en la Avenida de Mayo, esos ascensores todos de hierro, donde uno va bajando y parece que el edificio sube, y no es que sube el edificio, sino que lo que baja es el ascensor. Bueno, eso mismo ocurre obviamente con la inflación. Uno tiene la sensación de que son los precios los que suben, todo sube, claro, sube todo. Lo que está bajando, lamentablemente, es la confianza y, por supuesto, el valor del peso argentino. Y eso es lo que genera, desde luego, todos los conflictos políticos. Hoy hemos visto otra vez una aceleración en, digamos, los dardos verbales entre el cristinismo y el albertismo. En este caso fue la propia Cristina, la que en un foro internacional, realmente que no tenía nada que ver sobre la situación interna de la Argentina, aprovechó Cristina allí en el CCK, llenó el Salón de la Ballena de militantes y, bueno, dijo que algo así como que, bueno, tener el bastón y el mando y ser presidente formal no da poder, lo que da poder es hacer las cosas bien. En fin, un claro mensaje hacia la interna, que en realidad está, me parece que más conversada que activada, más conversada que activada. Se dicen de todo, pero nadie hace nada, en definitiva. Ni el presidente Alberto Fernández toma decisiones en contra de los alineados con Cristina, ni Cristina da orden de abandonar el gobierno a los que no están alineados con Alberto, ¿verdad? Así que hay como una especie de sainete discursivo que por supuesto le hace muy mal a la Argentina y obviamente no hace otra cosa que complicar todavía más la gestión económica, porque, bueno, obviamente, en la medida en que se le va restando autoridad tanto al presidente como al equipo económico, no hay ninguna posibilidad, desde luego, de generar confianza, mucho menos de enfrentar una tragedia económica como la que está teniendo la Argentina en materia de inflación. Ya casi les diría que no me preocupa tanto el 6,7% de marzo, porque como muy bien explica siempre Claudio Suchovicki, eso ya pasó, eso ya lo pagamos.
eso ya nos, desde luego, fileteó el bolsillo. Lo que me está preocupando es lo que pueda ocurrir con la inflación de abril, mayo y junio, donde además de tener que, de alguna manera, contemplar el aumento de tarifas que haya, por mínimo que sea, más todo el sinceramiento de muchos precios que se van sincerando porque dejan de estar de alguna manera debajo del ala de los controles, entonces no suben este mes, pero obviamente se desquitan el mes que viene, en fin, un escenario que en la Argentina es más que conocido. Pero bueno, efectivamente, lo que se viene por delante es lo que realmente preocupa muchísimo. Dicen que el piso de la inflación de abril estaría en 5%, con lo cual, bueno, vamos a estar prácticamente con una inflación de 60-65% en los primeros 6 meses del año. La realidad es muy, muy, muy preocupante. Bueno, por lo demás, en el medio, claro, después está la vida real. La vida real es que con este nivel de inflación, con este nivel de desorden económico, y bueno, por supuesto no aparece el gasoil, porque el gobierno se niega, como en todos los casos, y bueno, obviamente a aceptar la realidad. Y la realidad es que el gasoil a 117, 120 pesos, que es el precio oficial, y bueno, no aparece. Esto como quiere decir, se venden dólares, no hay ningún problema, se venden dólares a 120 pesos. No hay dólares a 120 pesos y tampoco hay gasoil a 120 pesos. Entonces, claro, no se pueden poner de acuerdo los transportistas y el gobierno con la tarifa del flete. Una de las cosas que yo me pregunto es qué tiene que hacer el gobierno metiéndose con la tarifa del flete, que sería algo que tendrían que arreglar los productores agropecuarios con los transportistas por su cuenta, sin meterse el gobierno. Pero bueno, como siempre tiene que estar el Estado, que por supuesto termina complicando mucho más las cosas. Entonces, lógicamente, se quiere imponer una tarifa con el precio ficticio y los transportistas dicen, no, muchachos, no pongan en la cuenta que el gasoil vale 120 pesos porque nosotros lo tenemos que pagar 180. Entonces, si en la cuenta de la fórmula polinómica no se reconoce la realidad, y lógicamente no le reconocen la tarifa, obviamente, a los transportistas. ¿Quieren que les diga lo que pasa en la realidad? En la realidad, nadie le da bolilla a la tarifa regulada, porque el chacarero o el productor agropecuario que tiene la cosecha dentro del campo, y bueno, le paga al camionero lo que le tenga que pagar, para que obviamente le pueda sacar el producto de su trabajo. Imagínense tipos que han arriesgado en algunos casos todo lo que tienen para sembrar y estuvieron rezando para que les llueva, que la sequía, y resulta que cuando finalmente terminan de cosechar tienen que meter todo en silo bolsa, porque no lo pueden sacar, no pueden llevar la cosecha, digamos, obviamente a los acopios, a las terminales, a los puertos. Bueno, todo tiene que ver precisamente con un modelo inflacionario donde no se quiere reconocer la realidad de los precios y donde, bueno, naturalmente el problema del abastecimiento es, en definitiva, el ajuste de toda esta cuestión. Mientras tanto, en el momento más importante, precisamente para la obtención de dólares, para que lleguen los dólares, obviamente, de la cosecha gruesa, tenemos todo el complejo agropecuario prácticamente paralizado por este paro de transportistas, que repito, tiene que ver con algo bastante razonable, que es que se quiere fijar una tarifa ficticia con un precio de gasoil que no es el que existe, ¿verdad? Así que bueno, veremos cómo se resuelve la cuestión. Mientras tanto, en el momento más importante justamente de la cosecha, en las Pascuas, estamos con el complejo agroexportador completamente paralizado.